no quería quedarme sin dar las gracias a Pablo Guerrero, que es también profesor de la universidad y que es también investigador de la Fundación. No quería también quedarme sin dar las gracias pues a Carlos, a Inés, a Violeta y a Lucía, que están también aquí con nosotros y que forman parte. Gracias a ellas hemos podido llegar hasta aquí. Y bueno, daros gracias, así como a los que no han podido venir de este núcleo inicial. Como decía, va a ser un debate de lo más informal y de entrada anuncio que yo voy a tener una actitud impropia de un moderador. Un moderador es una persona que debe ser en principio imparcial y, como el buen árbitro de fútbol, el mejor moderador es aquel al que no se le nota, aquel al que no se le ve. Ese es el moderador ideal y que únicamente hace bien controlar el tiempo. Bueno, yo no voy a hacer eso, tengo opinión sobre este tema, lo he discutido muchas veces con la profesora Sáenz y entonces intentaré no desequilibrar demasiado el debate con mis contundentes argumentos, pero sí voy a decir algo. Bien, lo vamos a hacer de la manera más ágil posible, porque es como queremos hacer estos debates y también como queremos que los hagáis vosotros cuando os toque hacerlos para la Fundación. 10 minutos, yo creo, cada una de vosotras, y a partir de allí yo diré algo, si queréis una contrarréplica breve, perfecto, también a mí, también a mí, y luego ya lo abrimos el debate. Ahí sí que anuncio que creo que si en esta mesa puede haber un 2-1, según la profesora Sáenz, popularmente está apoyada por la mayoría, porque la mayoría está a favor de su tesis. La mayoría está a favor de su tesis. Bueno, vamos a comprobarlo, a ver si conseguimos convencer a alguien en sentido contrario. ¿Quién quiere empezar? A favor. Bueno, vale, empieza a favor María, luego Eva y luego yo. Pero yo me da la réplica. Le doy la réplica. Sí, quítate. Bueno, lo he dicho antes, María Garrote es profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, es también investigadora asociada de la Fundación y una buena amiga. Muchas gracias, María. Muchísimas gracias, Pepe. Muchas gracias, sobre todo, por invitarme a este acto que no solamente porque está organizado por ti, por la Fundación, sino porque está dirigido a gente joven, a estudiantes, que para mí es mi público preferido, desde luego, sin duda. Y bueno, estoy muy contenta de venir y espero que bueno, las 4 ideas que voy a trasladar por lo menos os sugieran algo para reflexionar. Se supone que este debate va de que si hay que suprimir o no el Senado, si el Senado sí o el Senado no. Y también se supone que yo tengo que defender la postura del Senado sí. Bueno, por supuesto, soy una auténtica convencida del Senado. El Senado, como sabéis, es una de las 2 cámaras que forman nuestro Parlamento. Es una institución parlamentaria que no es nueva. Históricamente, desde que se aprobó la Constitución de Cádiz, en todo nuestro recorrido de histórico del siglo XIX, pues solo ha habido 2 constituciones que contemplaban un Parlamento unicameral, es decir, que solo hubiera una única Cámara, que fueron precisamente la Constitución de Cádiz y la de la Segunda República. El resto de constituciones, de una manera u otra, contemplaban esta segunda Cámara. Bien, me podréis decir, bueno, pero es que esto era lo típico de Europa de esa época, ¿no? Es como una especie de reliquia histórica que es muy posible que se pueda ya prescindir de ella porque ya no es necesario contener, a la masa que empezaba en esos momentos a participar en la vida política, porque realmente el Senado surge, entre otras razones, como un modo de
frenar el avance de la democracia y la posibilidad de participación política de los ciudadanos, ¿no? Las élites de esa época, tanto las élites nobiliarias como las élites sociales o económicas, no deseaban que esa ciudadanía, digamos, de clase media o proletaria, pues tuviera una postura que permitiera acallar las voces de estas élites, ¿no? Bueno, se puede plantear que eso ya no es necesario y que realmente la segunda cámara no tiene sentido, ¿no? O sea que desde la perspectiva histórica es verdad que mi argumento es bastante endeble, pero también es verdad que España ha sido un Estado bicameral en la práctica totalidad de su historia constitucional. Con la Constitución del 78, el Senado se configura como una Cámara de representación territorial. Se pretende que el Congreso de los Diputados represente al pueblo, a la gente, a los ciudadanos, a las personas, y que el Senado represente a los territorios, es decir, que ponga o que lleve a la Cámara una representación diferente. El problema es que en el año 78 no se habían configurado todavía las comunidades autónomas. Por lo tanto, el diseño del Senado en la Constitución es un diseño bastante incompleto, contradictorio, y que ha dado lugar pues que el fruto de ese diseño sea un Senado hoy en día bastante, pues podemos decir, amorfo. Es como la hermana fea. O sea, el Congreso es como la hermana guapa y el Senado es la hermana fea. Pero siendo la hermana fea, es la institución que ha recibido una mayor atención por parte de la doctrina. Creo que ha sido pues, la institución que ha recibido más críticas, ha sido objeto de mayores reflexiones, ha sido objeto de innumerables propuestas de reforma y todavía seguimos debatiendo sobre el Senado, ¿no? Bueno, pues yo voy a plantear 3 cuestiones acerca del Senado. Y me voy a fijar en los puntos que tradicionalmente se utilizan pues, como para analizar estas instituciones parlamentarias. Para empezar, en 2 puntos, su composición y sus funciones. Respecto a la composición, se suele decir, bueno, el Senado es como una réplica del Congreso, repite el mismo tipo de representación, porque al final los senadores son elegidos por las provincias, que es la misma circunscripción que se utiliza para el Congreso, reproduce las mayorías políticas que ya están en el Congreso de los Diputados, no ofrece una representación distinta, ni mucho menos una representación territorial. Además, el Senado obedece a la misma dinámica partidista que normalmente tiene lugar en el Congreso y, por lo tanto, digamos que es como una réplica y además una mala réplica, una fea réplica del Congreso, que hacen 260 y pico senadores que podríamos prescindir de ellos porque realmente ya lo hace todo el Congreso, ¿no? Bueno, pues respecto a la composición yo tendré que decir que evidentemente es muy mejorable, que evidentemente esta composición actual no responde a una lógica de representación territorial, pero que permite tener una Cámara que no es exactamente igual que el Congreso y que además se comporta de una manera un poco diferente. Fijaros, solamente por poner un ejemplo, si suprimimos el Congreso, provincias como por ejemplo Soria solo tendría 2 representantes en el Parlamento, punto. Hoy en día tiene 2 en el Congreso y 4 en el Senado. Pero como Soria, algo parecido le pasaría a Teruel, a Ávila, a Zamora, a Palencia, que tienen 3 en el Congreso y con los 4 del Senado ya tienen 7. ¿No estamos hablando de la España vaciada? ¿No hay un reclamo de que esas partes de España despobladas necesitan también tener voz? ¿Qué queremos? ¿Quitarles la poca voz que tienen? Pues bueno, para algo sirve el Senado. De momento está aumentando la representación que tienen estas provincias. Es verdad que podré esto chocar con la representación que proporcionalmente tendrían que tener los ciudadanos en las instituciones, pero yo creo que hoy en día todos nos estamos dando cuenta que es tan importante la cantidad como, en el sentido del número de habitantes, como los intereses que están detrás de los territorios, ¿no? y que a lo mejor merecen cierta atención y a veces no es
podemos decir, no es tan fácil o no nos lleva a soluciones fáciles el solamente atender a los números, ¿no? Eso en cuanto a su composición. Como sabéis, el sistema del Senado, el sistema electoral es diferente al del Congreso y es claramente mayoritario. Por lo tanto, también otra de las críticas que se le hace es que, bueno, es que además es un sistema mayoritario, abulta de manera desmesurada y de manera artificial las mayorías, además tiene un sesgo conservador, etcétera. Bueno, eso también es cierto. Pero también ha habido ocasiones que ese sesgo pues ha podido jugar en favor de otras formaciones políticas. Hoy en día, con el mismo sistema electoral, la mayoría la tiene el Partido Socialista. Es decir, que es verdad que hay una tendencia, puede haber un cierto sesgo, pero también el sistema permite cambios y permite pues que se puedan alternar las mayorías. Fijaros que dentro de los grupos parlamentarios tienen representación en el Senado grupos o partidos políticos que no la tienen en el Congreso, en el sentido de que en el Senado tienen grupo parlamentario y no lo tienen en el Congreso. Y hay grupos parlamentarios muy interesantes. Por ejemplo, forman grupo conjunto en el Senado Bildu y Esquerra Republicana. O forman grupo conjunto Ciudadanos y Teruel existe. Por cierto, Ciudadanos tiene representación en el Senado. Sus 3 senadores provienen de la elección indirecta. Hay una parte del Senado que son de elección directa en las provincias, que elegimos a 4 senadores provinciales, y luego hay como unos 57 diputados actualmente que provienen de la elección de las asambleas legislativas. Bien, pues ya os digo, esta composición del Senado no replica claramente la del Congreso, es bastante distinta y sobre todo es distinto, insisto, los grupos parlamentarios que se forman. Tenemos un grupo, por ejemplo, en el que están juntos Junts per Catalunya y Coalición Canaria. Y, bueno, pues ya os digo, hay unas amistades bastante extrañas dentro del Senado, ¿no? Eso en cuanto a su composición. Todos obedecen indudablemente a la lógica partidista, pero ¿qué institución actual no obedece a eso? Creo que eso no es una razón de peso, porque realmente no es suprimir el Senado, tendríamos que suprimir los partidos y eso evidentemente es imposible. Y ya termino porque me queda muy poco tiempo respecto a las funciones. Sabéis que las típicas funciones de todo Parlamento es la legislativa, la función de control y la presupuestaria. En la función legislativa es que el papel del Senado no es el de una Cámara de segunda lectura, porque realmente es prácticamente irrelevante todo lo que hace, tiene muy poco tiempo para reflexionar sobre las iniciativas legislativas, todas las enmiendas que plantee el Senado se las puede tirar el Congreso, por lo tanto su papel es secundario, su papel es absolutamente asimétrico en ese sentido. Se dice, si no aporta nada, entonces nos sobra el Senado. Y si aporta algo es para contradecir al Congreso y entonces en ese sentido nos estorba. ¿En qué quedamos? ¿Queremos que funcione o queremos que no funcione? Yo creo que el Senado está bien como Cámara que puede, o por lo menos tiene la oportunidad de revisar una iniciativa legislativa que se ha aprobado en el Congreso y que permite perfeccionarla, permite introducir variantes y enmiendas que a lo mejor no ha dado tiempo a negociar o que no se han querido negociar en ese momento. Y creo que es una segunda oportunidad. ¿Quién no quiere una segunda oportunidad? Todos los partidos lo quieren. Y a mí me parece que no está mal que personas como las que están en el Senado, los senadores, puedan también aportar en este sentido, su propia perspectiva y sus opiniones en estas materias, ¿no?, de legislativas. Las comisiones legislativas del Senado replican, eso sí, es verdad, las del Congreso, porque todas ellas lo que hacen es que adoptan el mismo diseño de los ministerios, y hay comisiones en el Senado, especialmente la de las comunidades autónomas, que tienen un componente un poco más territorial y trabajan de una manera más centrada en todos los temas que tienen que ver con la descentralización. Respecto al control, bueno, el Senado no controla, el control que tiene es mínimo, porque realmente ahí quien controla al Gobierno es el Congreso es el que otorga la confianza al presidente, el que se la puede retirar, el Congreso es el que puede convalidar los decretos leyes, el Congreso es el que actúa en los estados de emergencia, bueno, es verdad, pero el Senado también controla. El Senado todos los martes tiene su sesión de control y también acude el presidente del Gobierno y
también acuden los ministros. Otra cosa es que los medios no le den tanta repercusión, pero controla. Y lo hace de una manera mucho más sosegada. A veces las cámaras no son buenas consejeras. Cuando hay una cámara de televisión, el control se vuelve en teatro y en pura exageración. Cuando ese control se hace de una manera, digamos, un poco más anónima, porque no está tan expuesta a los medios, yo creo que tiene mucha más eficacia. Y no hay que desmerecer la labor de control del Senado, ese control ordinario de preguntas y de interpelaciones. Hoy mismo he repasado las del martes pasado y son preguntas que van más allá del debate político caliente. Son preguntas interesantes acerca de cuestiones que nos interesan a todos los españoles, desde, bueno, pues cosas que tienen que ver con el incendio del volcán de La Palma o, pues bueno, las previsiones financieras del Gobierno en relación con los fondos de la Unión Europea, etcétera. Y en materia presupuestaria. En materia presupuestaria también parece que el Senado no hace nada. Bueno, pues según la ley que se aprobó en el 2012, esta ley de estabilidad presupuestaria, sabéis que en esa ley se le otorga, digamos, un papel al Senado fundamental, porque el Senado tiene que aprobar en igualdad de condiciones que el Congreso el techo de gasto. Y ahí sí que tiene el Senado una posibilidad de alzar su voz y, de alguna manera, para algunos será estorbar la labor del Gobierno, para mí será añadir una nueva voz a la pluralidad española y a la pluralidad de las instituciones y poner un poco más difícil a un Gobierno cada vez más poderoso su labor. Por lo menos, como de manera simbólica, hacerle repensar un poco, pues en materia presupuestaria, ese techo de gasto. Y ya terminó diciendo que también tiene un papel muy importante en los nombramientos de ciertas instituciones, que no se nos olvide que tanto el Defensor del Pueblo como los magistrados del Tribunal de Cuentas, bueno, vocales del Tribunal de Cuentas, son elegidos por ambas cámaras, por las Cortes, que el Senado elige a 4 magistrados del Tribunal Constitucional y que además permite incorporar en el Senado las peticiones de las comunidades autónomas en este sentido. O sea que creo que la labor del Senado no es nada pequeña, ni desde luego es desdeñable, que tiene muchos defectos, que como toda hermana fea pues podríamos maquillarla un poco, pero que desde luego yo la quiero igual que a la hermana guapa. Gracias. No acusaremos de nada grave a Eva Sáenz, pero Eva Sáenz no quiere igual a la hermana fea. No la quiere igual, no acusaremos de discriminación porque nos va a explicar por qué. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos y muchas gracias a Pepe, a la Fundación por invitarme y sobre todo al área joven por haberme invitado a este primer debate de un tema apasionante como es el Senado. En esta mesa estoy en minoría, pero y es difícil que llegue a estar en mayoría porque ya sabéis que decía Einstein que eso de que es más fácil disgregar un átomo que quitar un prejuicio, y eso va a ser complicado, pero bueno, yo me voy a poner en la materia. Espero que a vosotros os convenza más. Tened la mente abierta. Gracias por lo del prejuicio. Bueno, vamos a ver. Ahora en serio, esto era broma, ahora voy en serio. No nos enfademos nadie, que ya he tenido un discurso esta tarde con este tipo de cosas. Bueno, yo en mi intervención, como ya os podéis imaginar, voy a defender que la única reforma posible del Senado es su supresión. Pero su supresión no porque la considere imprescindible. Su supresión no considero que sea imprescindible porque realmente el Senado no es realmente un obstáculo en nuestro sistema político ni en el funcionamiento legislativo, sino su supresión como conveniente desde el punto de vista de la eficiencia de la estructura institucional y desde el punto de vista de que hoy por hoy todo lo superfluo resulta intolerable. Parto de una premisa, y es que el Senado hoy no tiene ninguna función. Efectivamente, como ha explicado bien María,
Su estructura es partidista, es decir, los senadores votan exactamente igual que los diputados, votan por grupos parlamentarios y votan partidistamente, por tanto, están reproduciendo la representación política del Congreso de los Diputados. Pero además nosotros tenemos un bicameralismo que es imperfecto, que le ha dado un papel residual, en el sentido de que pues, cualquier enmienda o veto que presente el Senado puede ser fácilmente superable por el Congreso de los Diputados. De hecho, bueno, a lo largo de la pandemia hemos podido observar el gran papel del Senado que ha tenido, por ejemplo, en la ley educativa tan importante que no le ha sumado ni una sola coma. En definitiva, y como me recordaba hoy en la comida Carlos, y ha sido calificado como un cementerio de elefantes, porque, sobre todo, para lo que sirve actualmente el Senado es para colocar a los políticos al final de su carrera. A partir de esta premisa, considero pues bueno, que sí, que hay que hacer algo con el Senado, y a partir de ahí considero que la única reforma posible es la supresión. ¿Cuáles son mis argumentos? Y voy a empezar con los argumentos. Son básicamente dos. En primer lugar, si la voluntad popular en una democracia es única, su representación solo puede ser única. Y, en segundo lugar, el segundo argumento es que no existen cámaras de representación territorial. Voy con el primer argumento. El origen del bicameralismo, históricamente, se sitúa en Gran Bretaña en el siglo XIV y se vincula a la enorme estratificación social que existía durante la Edad Media. Nace el bicameralismo como forma de reunirse separadamente las diferentes clases sociales. Con esta estratificación social intenta terminar las revoluciones francesa y americana, enarbolando la idea de la dignidad humana, la libertad y la igualdad, y tratan de acabar con esa estratificación social. De ahí la idea de la unidad soberana, de la soberanía nacional. La nación es única, única debe ser la representación. El liberalismo puro que nace en las revoluciones burguesas es unicameralista. Y ahí tenemos al abate Sieyès, que es uno de los abanderados del liberalismo, que da uno de los argumentos contundentes a favor del unicameralismo. Dice, la voluntad de la nación, precisamente para terminar con esa estratificación social, ha de ser única en cada momento y, por tanto, su representación ha de ser única. Si hay dos cámaras y la segunda cámara está de acuerdo con la primera, es inútil. Y si la segunda cámara está en desacuerdo con la primera, hay que eliminarla, porque solamente una puede representar la voluntad que es única. En este mismo sentido, autores como Jeremy Bentham dirá algo similar. Dice, si la segunda cámara representa el interés general, es inútil. Pero si la segunda cámara representa intereses particulares, es maliciosa. Por tanto, ya en las revoluciones liberales, que es el origen del constitucionalismo, eran básicamente unicamerales. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Que las ideas se chocan con la realidad, y la realidad en aquel momento estaba tremendamente estratificada. Y por eso triunfa y en la práctica se mantiene el bicameralismo. Un bicameralismo que, ¿qué es lo que significa? El Senado, ¿qué es lo que significa en el siglo XVIII y en el siglo XIX? Es un Senado, como bien ha explicado María, que defiende intereses oligárquicos de las élites. Pretenden limitar los efectos de la soberanía nacional que se intentaban imponer desde las revoluciones liberales. Claro, y efectivamente, el bicameralismo presente en el constitucionalismo español del siglo XIX responde a esto, es decir, la defensa de intereses oligárquicos de unas élites frente a los posibles excesos de la voluntad nacional. Evidentemente, con la llegada de la democracia en el siglo XX, esto es insostenible. Esta idea del Senado, evidentemente, es insostenible. Y, de hecho, a lo largo del siglo XX se empieza a producir en los países democráticos un declive del bicameralismo. Doy datos. En 1961 había un 59% de los países democráticos que eran bicamerales. En 1996 pasa al 33%, del 60%, o sea, pasa a la mitad, durante el siglo XIX.
31 países democráticos eliminan la segunda cámara, porque lo consideran insostenible desde el punto de vista democrático. El primer país democrático unicameral va a ser Finlandia en 1906 y luego habrá, como digo, 31 países que eliminen la segunda cámara por considerarla incompatible con el concepto de democracia, como son Nueva Zelanda, Dinamarca o Suecia. Actualmente, de los 28 países de la Unión Europea, 15 son unicamerales, pero todavía quedan estados bicamerales y lo más sorprendente, estados bicamerales unitarios, como voy a explicar a continuación. Por ejemplo, el Reino Unido sigue manteniendo el Senado, Francia, que ha sido uno de los países donde más barbaridades se han dicho contra el Senado, sin embargo mantiene el Senado, Irlanda, la República Checa o Eslovenia. ¿Qué tipo de argumentos pueden existir para defender este bicameralismo en estos países que son unitarios? Porque luego me voy a meter con los descentralizados. Básicamente se emplean dos argumentos que han sido utilizados también por María. En primer lugar, un argumento que reproduce la metáfora que empleó George Washington en una conversación con Jefferson cuando se estaba elaborando la Constitución de la Constitución americana, y que le vino a decir que el Senado tenía que ser como una cámara de enfriamiento, de reflexión. Bueno, en definitiva, pues quizá de mejora técnica. Bien, no hay ningún dato que avale que la calidad legislativa de los estados bicamerales sea mejor que la de los estados unicamerales. Pero es que además, si queremos una mayor reflexión en el proceso legislativo, no es necesario crear otra cámara. Basta con hacer lo que han hecho los países nórdicos unicamerales, que lo que hacen es, en el procedimiento legislativo, crean varias lecturas de enfriamiento, hasta 3 en Dinamarca o hasta 3 en Islandia. Y respecto a la calidad técnica, no depende de una Cámara de Legisladores elegida democráticamente, dependerá de unos buenos asesores jurídicos en esa materia. El primer argumento, por tanto, desde mi punto de vista, no se sostiene. El segundo argumento, que ha sido en algunas ocasiones empleado y que también se analiza, es que funciona como un instrumento contramayoritario, porque el sistema electoral es diferente y entonces las mayorías son diferentes y puede funcionar como instrumento contramayoritario. Bien, la experiencia, sobre todo en los estados federales, que se ha utilizado como instrumento contramayoritario, las veces que se han empleado como instrumento mayoritario, a continuación se ha puesto encima de la mesa su supresión, porque, como decía Jeremy Bentham, entonces es malicioso, porque la voluntad popular es una. Y, efectivamente, y es contradictorio con ese concepto democrático de unidad del pueblo. En las democracias existen instrumentos contramayoritarios que son los que pueden resultar eficaces, como los sistemas proporcionales, barreras electorales, mayorías cualificadas o tribunales constitucionales, que funcionan efectivamente en democracia como instrumentos contramayoritarios, pero no crear una segunda cámara. Bien, y voy a continuación con el segundo argumento, y es que, claro, os he dicho, en el siglo XX la tendencia generalizada en todos los estados democráticos es la reducción, la supresión del Senado, pero hay una excepción, que son los estados federales. Sí que es verdad que en los estados federales las unidades territoriales sí que han tendido a suprimir la segunda cámara, el Senado. Por ejemplo, las provincias de Canadá, en Brasil, los Länder de Alemania o los cantones de Suiza han eliminado las unidades territoriales, los pequeños estados han eliminado ese Senado. Pero a nivel global podríamos decir que la norma general es que todos los estados federales tienen Senado. Solo hay 6 excepciones que no son significativas. Por tanto, la reducción generalizada del Senado como incompatible con el concepto de democracia ha encontrado una excepción histórica, que son los estados federales. ¿Por qué ha encontrado esa excepción histórica? Pues bien, porque se ha considerado que el bicameralismo era una esencia del Estado federal. Desde que Madison, también uno de los creadores de la Constitución de Estados Unidos, en 1788, percibiera de su percepción de la realidad
distinguió dos conceptos. Según investigaciones científicas, te dice que el cerebro nos funciona de una manera muy compleja. Percibimos la realidad, los sentidos, nos llega al cerebro, creamos conceptos y luego esos conceptos los tratamos de trasladar a la realidad. Eso es lo que hizo Madison. Madison observó la realidad como la podemos observar nosotros y de repente de esa realidad llegó a la conclusión de que había dos cosas diferentes, los intereses políticos y los intereses territoriales, la pluralidad política y la pluralidad territorial. Y esos conceptos los trató de trasladar a la realidad a través del bicameralismo. Y entonces dice, en los estados descentralizados vamos a tener bicameralismo porque el Congreso va a representar la pluralidad política y el Senado va a representar la pluralidad territorial. ¿Cuál es el problema? Que en muchas ocasiones la realidad no coincide con nuestras ideas, porque lo que nuestra mente intenta disgregar, la realidad no hace más que confundirla. Y eso es lo que pasa con el Senado. ¿Por qué? No, es verdad que todos los estados federales tienen Senado, pero ningún estado federal tiene Cámara de Representación Territorial. Una cosa es que tenga Senado y otra cosa es que tenga Cámara de Representación Territorial. Y no existen cámaras de representación territorial. Yo he analizado el Senado de muchos estados democráticos en estados federales. Y da igual la forma de designación o las funciones que se le asignen. Todos los senados del mundo de estados federales funcionan partidistamente, como exactamente igual que el Senado español. Es decir, que votan por partidos políticos. Y como digo, da igual la forma de designación. Da igual que se elijan por el pueblo de los territorios, caso de Australia, Estados Unidos, Italia o Suiza. En todos ellos el Senado funciona partidistamente. Da igual que se designen los senadores por parlamentos. Es el caso de Austria o Bélgica a partir de la reforma del año 2014. Da igual. Se reúnen en la Cámara y votan partidistamente. O da igual que se elijan por el gobierno de los territorios, como es el caso de Alemania, que es un caso excepcional, pero como ha demostrado también la práctica alemana y como demuestra cómo votan y cómo deciden antes las votaciones, que las deciden el CDU y el SPU cerrados en dos habitaciones, se vota partidistamente. En algunos senados de estos estados federales existe un bicameralismo imperfecto, inútil, como el nuestro, como es el caso de Canadá, Austria y Bélgica, es decir, que no somos ninguna excepción, que somos uno más. O en otros senados se le ha dado más protagonismo y han podido funcionar de instrumento contramayoritario. Es el caso de Australia, Italia, Alemania, Suiza y USA. Bueno, Estados Unidos es un caso especial porque realmente el Senado es la primera cámara. Son más importantes los senadores que los congresistas. Y, de hecho, bueno, en todos estos países, en todos los estados federales, salvo en Estados Unidos, está sobre la mesa la supresión del Senado. Está sobre la mesa el debate sobre la supresión del Senado. ¿Por qué? Porque en ninguno de ellos funciona como Cámara de Representación Territorial. Porque la idea que tuvo Madison la tuvo en un momento en el que no existía democracia ni existían partidos políticos. Y actualmente, como ha dicho María, en las actuales democracias no existe otro tipo de representación que la representación política mediada por partidos políticos. Añado esto, un argumento más que ha añadido, que este sería peculiar de nuestro sistema, el argumento de la España vaciada. Digo, hombre, el sistema electoral al Congreso de los Diputados está ya favoreciendo a la España vaciada en representación. Tenemos el sistema electoral del Congreso de los Diputados es uno de los más desiguales en el sentido de igualdad de voto. Estamos en el límite de las recomendaciones de la Comisión de Venecia. ¿En beneficio de quién? De la España vaciada. En fin, me parece que es suficiente argumento para decir, yo creo que para representación suficiente, pero por otra parte, tener representación en el Senado cuando realmente no aporta nada, me parece que tampoco puede añadir nada. Para concluir, simplemente quiero señalar que independientemente de las funciones que se le asignen o de la forma de designación que tengan los senadores, va a seguir siendo una Cámara de Representación Política mediada por partidos y, por lo tanto, si la voluntad en una democracia es única, la representación ha de ser única. Y los hechos nos dicen que no existe otra justificación para el Senado porque no existen cámaras de representación territorial. Termino con una idea de Tocqueville en el libro La democracia en América, que
venía a decía que los teóricos solemos adaptar los hechos a nuestras ideas, en lugar de nuestras ideas a los hechos. Los hechos son los que son. Por eso yo defiendo que la única reforma posible del Senado es su supresión, nada más. Bueno, como habréis podido escuchar, pues las cosas se pueden defender dos cosas distintas, con brillantez y con solidez. Yo había dicho que iba a entrar y que iba a desequilibrar, pero no me parece tampoco muy justo. Si quiero solamente hacer una matización, porque además muchos de los argumentos que ha puesto encima de la mesa la profesora Sáenz pues son difícilmente discutibles. Pero sí quiero decir una cosa. A ver, es cierto que en los países hay un hecho objetivo, y es que no es lo mismo la discusión del Senado en un Estado descentralizado que en un Estado no descentralizado. Digamos que en un Estado no descentralizado el Senado se puede defender desde la perspectiva de una cámara de reflexión o, una cosa que yo apunto, de nuevas funciones que ha de asumir el Parlamento y que podrían ser adecuadas a una cámara como el Senado. Porque tampoco tenemos que pensar el Parlamento como es hoy, hay que pensarlo como debe ser. Y ese debe ser implica introducir cambios e incorporar nuevas funciones a la institución parlamentaria. Para alguna de esas funciones, una segunda Cámara podría ser de utilidad, pero eso sería otro debate. La concepción del Parlamento que hoy tenemos, es cierto que al Senado apenas le quedaría, yo le doy más importancia, el recorrido de la revisión técnica, de la rectificación y una función muy importante y que en el Senado español ha sido un éxito, que es la función de estudio. Si en España reducimos los accidentes de tráfico como los hemos reducido, fue porque el Senado inició un trabajo sobre la siniestralidad en las carreteras. Y como es una Cámara menos política, más fría, pudo hacer un muy buen trabajo, una muy buena ponencia que acabó en medidas muy importantes. Pero, como decía, el debate está en si un Estado descentralizado como el nuestro, prácticamente federal, necesita o no una Cámara, entre comillas, de representación territorial. Yo creo que este es el debate. Los argumentos de Eva son difícilmente rebatibles. Al final se va a imponer la voz de los partidos. Eso es así, porque esta es una democracia de partidos. Pero también creo que es difícilmente rebatible que, aunque sea a través de los partidos, los territorios tengan un espacio donde expresarse. Me puedes decir, eso es la conferencia de presidentes, eso pueden ser órganos de coordinación. Bien, yo creo que eso no es suficiente, que se necesita un espacio más solemne para que las comunidades autónomas, en el caso español, participen en las decisiones del Estado y expresen su opinión, ya ni siquiera participen, expresen su opinión sobre cuál es su posición sobre cualquier tema. Y además lo hagan con transparencia, y además lo hagan con una deliberación pública. Creo que ese es un rol que debe jugar una segunda Cámara en un espacio, en un Estado descentralizado. Pongo un ejemplo, dos ejemplos. El primero de ellos, en la pandemia. En la pandemia, los ciudadanos no hemos llegado a saber bien dónde y cómo se posicionaban las comunidades autónomas respecto a decisiones fundamentales que les afectaban. Evidentemente, el Senado no ha cumplido esa función, pero podía haberla cumplido. Si el Senado en España lo criticamos tanto y ha sido tan objeto de estudios, no es solo por su diseño constitucional, es porque no se ha querido hacer mejor, porque podría funcionar mejor. Podría funcionar mejor con mínimas reformas reglamentarias y con voluntad política. Si durante la pandemia se hubiese querido hacer del Senado la cámara de relación entre el Estado y las comunidades autónomas, la cámara donde las comunidades autónomas se
pronuncian cerca de los ciudadanos, se hubiese podido hacer. No hay nada que lo protejese. Hubiese sido mucho más democrático y mucho más transparente. Y ahí cumple un papel esencial. Un segundo rol que debería cumplir el Senado, por ejemplo, hay otros temas. Financiación. Hace 2 días, 8 comunidades autónomas del interior de España se reunieron en Galicia para decir nuestra voz es distinta de todos los partidos políticos, Eva. Ahí los intereses se confundieron. Partido Regionalista Cántabro, Partido Socialista y Partido Popular. Porque tenían intereses comunes. Por encima de los partidos puede haber intereses comunes. Ya sé que no va a ser lo más normal, pero puede haberlos. Y se expresaron en un foro en Galicia. ¿Por qué no puede ser el Senado el espacio para que las comunidades autónomas se expresen? ¿Por qué no debe ser, en este caso, el Senado donde se discuta y se negocie con publicidad, repito, la financiación autonómica? Ya sé que se van a utilizar los pasillos previamente, o los despachos, o los ministerios, pero eso sucede todos los días en el Congreso de los Diputados. Con ese argumento tampoco sería necesario el Congreso. También llegan allí las decisiones tomadas. Porque cumple una visión de visibilidad y luego de legitimación. No, usted no puede decir que no ha tenido un sitio donde intervenir, donde hablar y donde influir. Usted no me puede decir eso. Usted ha tenido una Cámara, ya veremos cómo la construimos, en donde expresarse en ese sentido. Entonces, comprendiendo perfectamente tus argumentos, yo siempre he creído que existe un espacio para justificar, incluso para hacer necesaria la presencia de una segunda Cámara en un Estado descentralizado. Y reitero lo que he dicho antes, si el Senado español es manifiestamente insuficiente, si está insuficientemente justificado, no es solo por el diseño constitucional, que como ha dicho María, es desde luego muy deficiente, es básicamente porque no se ha querido hacer del Senado otra cosa. Si es un cementerio de elefantes, es porque no se ha querido darle otra composición. Se podía haber dado otra composición. Simplemente con cambiar la composición, con designar otros senadores por parte de las cámaras autonómicas y por poner en las listas al Senado a otras personas, el Senado podría haber tenido una gran potencia autonómica. La podría haber tenido perfectamente. Si no la ha tenido, es porque no se ha querido y a los partidos no les ha preocupado. Por lo menos eso es lo que creo, no sé. Solamente una cosa, claro, es que yo creo que eso que tú planteas es un imposible. Y es un imposible, ¿por qué? Porque al final no puedes disgregar en 2 cámaras lo que nosotros distinguimos conceptualmente entre interés territorial e interés político. Y te voy a poner un ejemplo. Durante la gestión de la pandemia ha tenido mucho protagonismo el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Bueno, este Consejo Interterritorial, en donde se han producido votaciones, ¿cómo se ha votado? Porque es un consejo donde van representantes los gobiernos autonómicos. Es decir, es un consejo interterritorial, de territorios. Bueno, pues la constante ha sido la votación partidista, es decir, en función del signo del gobierno se ha votado. Entonces, cuando Ayuso ha hecho oposición al gobierno durante la pandemia, ha sido fundamentalmente Ayuso a través de este órgano, ¿qué es lo que estaba defendiendo? ¿Un interés territorial o un interés político? Es que no es posible distinguir y hacer 2 cámaras diferentes. Y eso la experiencia comparada nos lo está diciendo. Es decir, no cabe una reforma del Senado que vaya a convertir el Senado en esa Cámara de intereses territoriales, porque no existe y es imposible. Yo estoy de acuerdo en que es, no diría imposible, pero es muy difícil reflejar la representación territorial, que siempre va a tener el componente partidista. Pero es que yo creo que una función de la segunda Cámara, además de esa supuesta representación territorial, que tú dices que es imposible, desde mi punto de vista mucho más útil hoy en día, es la función contramayoritaria. Y no acabo de comprender, Eva, tus argumentos acerca de
la función contramayoritaria. Dices, no, es que no hace falta porque es maligno. Es que no acabo de entender por qué. O sea, la voluntad es una. En una democracia, el argumento de sí y de Bentham. Vamos a ver. En una democracia la voluntad es única. En una democracia la voluntad es única. ¿Quién representa la voluntad popular? No, yo es que fíjate que te niego la mayor. Es que nosotros acarreamos una serie de ficciones jurídicas que hemos asumido históricamente y que hay que darles una vuelta en el siglo XXI. ¿Cómo que la voluntad es única? La voluntad es poliédrica, absolutamente compleja, líquida y cambiable. Y la voluntad de hoy no es la voluntad de mañana. Y la voluntad reflejada es voluntad en cada momento. La voluntad reflejada en 350 diputados que se eligen con un sistema DONT, con la fórmula DONT en provincias, con listas. Por ejemplo, en Madrid la lista tiene 30 y pico diputados. No es la misma voluntad de las listas del Senado con 4 senadores en las que eliges 3. Es que no es la misma. Y la ficción de que es la única la voluntad popular, no. Y luego, en la medida en que cada vez se está mimetizando más el Gobierno con el Parlamento y la mayoría parlamentaria con el Gobierno y que cada vez hay más rodillo en todos los sentidos, yo creo que es cuando a lo mejor el Senado, con una mayoría diferente que se podría potenciar con otro sistema electoral o convocando las elecciones del Senado con las autonómicas, nos podría dar, a mi juicio, una mayor pluralidad y por lo menos unas mayores perspectivas. ¿Que tardan más en aprobarse las leyes? Mejor. Porque no han metido ninguna enmienda a la ley de educación, porque no les ha dado tiempo, porque se ha tramitado por urgencia. 20 días para una ley súper complicada. Es imposible. Entonces, claro, si no le damos las herramientas al Senado, no puede hacer nada. Pero yo creo que como contrapeso, a mí me alivia que exista esa posibilidad. Si no, nos veríamos abocados al sí, señor, al Gobierno. Y el Gobierno cada vez más poderoso y el Congreso cada vez más disminuido. Esa es mi opinión. Principio de legitimidad democrática y de unidad del pueblo soberano. La unidad del pueblo soberano es una, la voluntad debe ser una. Entonces, ¿quién nos representa? Elegimos un sistema electoral que el sistema electoral sirve para representar esa voluntad soberana. Pero la voluntad soberana, entonces, ¿dónde está? ¿En el Congreso o en el Senado? En las experiencias prácticas que funcionan como instrumentos contramayoritarios, las veces que han puesto en práctica ese instrumento contramayoritario, a continuación se ha puesto sobre la mesa la supresión. Precisamente por eso. Porque entonces está funcionando en contra de la voluntad mayoritaria de la soberanía popular. Es que el principio democrático parte de la igualdad de todos los ciudadanos, sin estratificación. La igualdad es que es un gran avance y esa igualdad tiene que ser representada solamente por una Cámara. Es que lo demás, tú puedes crear instrumentos contramayoritarios, en fin, es la regla de la mayoría de la democracia, que efectivamente, como decía Tocqueville, no nos vayamos a convertir en la dictadura de la mayoría. Para eso existen los instrumentos contramayoritarios. Pero tú, un instrumento contramayoritario, no puedes crear una voluntad alternativa a la voluntad popular. Porque entonces nos cargamos el principio de legitimidad democrática. Yo no estoy diciendo que sea alternativa, digo que es complementaria. De hecho, la voluntad es de las dos cámaras. ¿A quién quieres más, a mamá o a papá? Somos hijos de madre y padre. Sí, pero si es diferente la opinión del Congreso y del Senado, es inútil. O sea, es maliciosa. No, pues será el resultado de una negociación. Solo 2 apuntes antes de daros la palabra. Un apunte, es que las formas, ya sé que son fórmulas, pero claro, en el presidencialismo esa escisión de la voluntad se produce, Eva. En el presidencialismo se produce la escisión y la buscan, precisamente por la lucha contra el poder de la mayoría, con procesos electorales que se dividen en dos poderes diferentes. En 2 poderes distintos. Pero no en el poder legislativo. El poder legislativo es el poder representante de la voluntad popular, única. El poder ejecutivo es otro. En ocasiones la renovación de cámaras tienen ritmos distintos. La renovación del Congreso y la renovación del Senado en países americanos. Pero bueno, yo no me voy a meter en ese argumento porque mi argumento fuerza es el otro. Mi argumento fuerza es el otro. Tú has dicho una frase que a mí me ha preocupado. Además, dices, todo lo superfluo es intolerable. Hay muchas cosas superfluas que son necesarias. A mí no me parece. No. Y yo os pregunto, pensar un poco,
no hay muchas cosas superfluas de las que no prescindís, y no solo eso, sino que consideráis que son necesarias. Es decir, lo superfluo también juega su papel. Hombre, si quieres decir que te quieres dejar unos vaqueros superfluos en el armario, pues eso no tiene ninguna relevancia. Pero estamos hablando de una estructura institucional en la que evidentemente entiendo que todos los órganos deben tener su función. Pero déjame acabar. Déjame acabar. Lo que voy es que tú has aludido a algo superfluo, a lo que yo no considero superfluo, aunque solo fuese por una cosa. Y es que en ocasiones la legitimación en política es muy importante, la legitimidad en política es muy importante, y en ocasiones esa legitimación necesita de algo que a lo mejor sustantivamente, en cuanto a cumplimiento de determinadas funciones, puede parecernos superfluo. En este caso en concreto, un Estado descentralizado necesita imperiosamente un espacio para que los territorios tengan visibilidad. Yo creo que eso es, y la prueba está en que gran parte de las reclamaciones nacionalistas en España se han hecho al hilo, falso, ya lo sé, del discurso de no hemos podido hablar, no hemos tenido espacio donde opinar, no podemos opinar sobre las leyes, no se nos escucha, no hay un espacio donde podemos negociar la financiación o donde podemos negociar las leyes europeas. Todo esto es un discurso reiterado por el nacionalismo. Hay que dar... Que sí, que es falso, que ya lo sé, que es falso. Pero voy a explicar por qué es falso. Porque el Congreso cumple esa función. Claro, porque los intereses territoriales que se integran dentro de los partidos políticos, la importancia que tengan en la decisión última de un Estado, va a depender de dos cosas, el sistema electoral y el sistema de partidos. Y dependiendo de esas dos cosas, España, yo os puedo decir que yo creo que es uno de los países donde más participación hay de al menos dos partidos políticos con gran implantación nacionalista. El CIU y PNV, porque, según nuestro sistema electoral, durante el tiempo del bipartidismo imperfecto, han funcionado como partidos bisagras. Y nadie puede afirmar en este país que esos dos partidos no han influido de una manera determinante en todas las leyes de este país que se han aprobado, incluidas, por supuesto, las leyes presupuestarias. Por ende, me estás dando la razón. Dos territorios han tenido esa representación, aunque sea indirecta, esa voz, Cataluña y País Vasco, pero otros 15 territorios no han tenido un... Es decir, que, por ejemplo, eso depende del sistema de partidos. Por ejemplo, dentro de cada partido político, te puedo decir que dentro del Partido Socialista, el territorio que ha tenido siempre una enorme influencia en las decisiones, y te podría decir unas cuantas decisiones, que esto es, por ejemplo, Andalucía. En el PSOE ha sido siempre la federación que más influencia ha tenido en las decisiones finales que se han tomado en el Congreso de los Diputados. Lo único que me gustaría es intentar transmitiros que ha quedado clarísimo que todos tenemos razón. Ha quedado clarísimo que en los tres hay argumentos suficientes para esto, por eso. Y ahora, desde esa perspectiva, pues por favor, intervenir, partiendo de que todos tenemos razón. Pero a lo mejor alguno más que otros, claro. A lo mejor alguno más que otro. En contra del argumento anterior, principalmente el tema de las autonomías, creo principalmente que el Senado sí que es necesario que se representen las autonomías porque confluyen intereses muy opuestos. Entonces, es en el Senado lo que ha dicho en la primera intervención, que se junta Bildu con Coalición Canaria. Sí, puede que tengan intereses muy distintos, pero se juntan para que ese poder de las autonomías haga ver más, tenga más voz. Entonces, al final consiguen aunque tengan opciones totalmente distintas, al final su núcleo es el mismo, que quieren conseguir mayor autonomía dentro de lo que es su territorio. Por otra parte, también me ha hecho mucha gracia las votaciones del Senado. Si no se vota por el sistema partidista que se tiene, no se vota a diferentes partidos, a diferentes senadores de distintos partidos, es porque en general somos en España un poco, me incluyo, un poco incultos y no sabemos quién realmente es cada senador. Que votamos a un partido. Nosotros pensamos el PP, el Ciudadanos, el PSOE, no sé qué. No pensamos en el senador tal, en el senador cual. Porque ya tenemos la dinámica del Congreso de los Diputados, que es también partidista, se hace más ver, sale más en televisión, da más juego. Por eso, partiendo también de allí, el Senado es importante que esté
debe ser público, evidentemente, como democracia, pero no darle ese bombo que tienen ya los diputados, que parece eso a veces un debate que no tiene mucho sentido. El Senado al final, al no tener tanta repercusión en medios tradicionales, pues tienen debates mucho más diálogo, no tienen tanto bombo como tiene el Congreso al final. Entonces yo creo que se debe mantener, vamos. Y al final, bueno, todo esto viene al final por lo de las autonomías que deben quedarse representadas y el Senado debe seguir existiendo para, bueno, joder, ya me voy nerviosa. Que una de las finalidades de estos debates es también oír vuestra opinión. Es oír vuestra opinión y que no haya ningún temor aquí. A ver, yo también fui alumno de EVA el año pasado y la verdad es que voy a ir en contra de la idea de que solo hay una voluntad, porque puede haber solo una voluntad para unas determinadas competencias. Entonces, a nivel estatal tenemos unas competencias y a nivel autonómico otras. Entonces, la voluntad puede ser distinta. El problema es que cuando se crea el Senado no había autonomías, se hace una división provincial y, claro, luego llegaron los parlamentos autonómicos que, en mi opinión, deberían sustituir a ese Senado. Entonces, yo creo que inicialmente sí tuvo sentido, pero actualmente no, porque las competencias son las mismas que el Congreso. Entonces, las funciones son un poco distintas en algunos casos, pues el 155, etcétera, pero vamos, que podría perfectamente suprimirse porque al final las competencias de las autonomías están en los parlamentos autonómicos, que es donde se deben decidir. Y ahí, sí. Pero lo de la voluntad sí que... De hecho, el Estado federal, cuando nace, la estructura de Estado federal, cuando nace en la Constitución americana, se entiende como un instrumento de contrapeso, de check and balance, el contrapeso. Es decir, se entiende la descentralización política como forma de que haya diferentes voluntades en los territorios que contrapesen a la voluntad central. Efectivamente, ese es el contrapeso, los parlamentos autonómicos. Lo que pasa es que en tu argumentación falta una cosa, y la deba, y es que hay decisiones del Estado fundamentales que afectan a las comunidades autónomas. Y en esas decisiones tiene que aparecer un escenario para escuchar la voz de las comunidades autónomas. Por ejemplo, la legislación básica. Por ejemplo, negociación con Europa. Por ejemplo, financiación. Ahí es donde yo reclamo al Senado. Y respecto de lo que se ha dicho al principio, yo insisto, no defiendo el Senado como funciona hoy. Yo defiendo la necesidad de un Senado que cumpla el trabajo de otra manera. Pero, repito, lo importante es oíros ahora vuestra opinión. Más. Muchas gracias. Yo también fui alumno de EVA, para variar. Habéis tenido todos una suerte tremenda, vamos. Nos ha traído a los ultras. Y aunque estoy de acuerdo con la mayoría de las tesis que defiende Eva, sí que voy a hacerle una pequeña enmienda, que bueno, que va a ser como las del Senado, que no va a servir para nada, pero... Y sí que cuando has comentado el tema de que el Senado en Estados Unidos también tiene una función partidista, yo sí que creo que allí la función no es tan partidista y sí que depende más del senador. Por ejemplo, el año pasado por estas fechas los americanos, por ejemplo, un americano de Arizona podía estar votando a Joe Biden para presidente, pero a la vez a un senador republicano porque conocía exactamente sus posiciones sobre el control de armas, sobre el aborto, sobre la intervención de Estados Unidos en el exterior. Entonces, sí que creo que el Senado puede tener cierto sentido en estados en los que la elección del legislativo y del ejecutivo vaya por separado, no como en España, y también en las que, por ejemplo, un senador demócrata de Texas es más conservador que un senador republicano de Massachusetts. Entonces, depende mucho más de la persona y de sus posicionamientos políticos que del posicionamiento partidista. Muchas gracias. Tiene razón, efectivamente, que
pero estás hablando de disciplina partidista, pero eso depende, no depende de que exista el Senado y el Congreso, eso depende fundamentalmente del sistema electoral. Finalmente, por ejemplo, los congresistas también rompen más la disciplina de voto porque tienen los distritos uninominales, por ejemplo, o el tema de la financiación, también depende de cómo se financien. Ahí está la financiación privada. Si un senador ha sido financiado por el lobby de las armas, pues evidentemente, por mucho que le diga ahí la disciplina de partido efectivamente es diferente. Entonces, yo creo que depende más de eso. Sí. No, yo simplemente volver a la carga con el tema de la voluntad única nacional, que yo sigo creyendo que no está tan claro que esa voluntad única solo la pueda representar una única institución. Y otra cuestión, yo tampoco es que yo defienda el Senado tal y como está hoy. Tal y como está hoy no me gusta nada. Es un Senado que requiere una puesta a punto importante. Pero si se hicieran algunas reformas, por ejemplo, simplemente con separar las elecciones del Senado de las del Congreso y cambiar un poco su sistema electoral, tendríamos una Cámara que podría reflejar de otra manera la misma voluntad política. Es decir, no es lo mismo que voten juntos todos los ciudadanos de Huesca y de Teruel y de Zaragoza en una única circunscripción, que sería Aragón, que voten separadamente. Al final los ciudadanos son los mismos, pero el resultado sería diferente. Y yo creo que el Senado lo que aporta ahí es una riqueza y una pluralidad diferente a la del Congreso. Y simplemente otra cuestión más. Si trasladamos todo el debate territorial, todo el debate de las comunidades autónomas, todos los intereses que hay territoriales y de poder en la España descentralizada al Congreso, nos vamos a encontrar con que las decisiones se van a adoptar por intereses parciales, cuando en realidad se supone que debería ser sostenido por el interés general, que se supone que es la Cámara de Representación General, y la estamos convirtiendo en una Cámara de representación de intereses muy parciales. Entonces, si se suprime el Senado, desde luego se tendría que reformar también el sistema del Congreso, porque tal y como está ahora, pues tienen muchísimo peso los partidos que tienen visiones territoriales como muy específicas y eso va a veces en detrimento, digamos, de una política general española. No sé, un poco mi opinión. ¿Alguna intervención más? Eva me ha pedido un referente. La pregunta podría ser, ¿alguien ha cambiado de opinión? Sí, la pregunta clave es, ¿en esta sala alguien ha cambiado su opinión respecto a lo que antes venía pensando? Es difícil eso, ¿eh? ¿Alguien que levante la mano quien ha cambiado? No en qué sentido. No en qué sentido. ¿Alguien ha cambiado su opinión respecto a la idea con la que venía antes aquí? No ha cambiado nadie de opinión. Ha cambiado una persona de opinión, dos. Tres. Bueno. Solo tres. ¿Veis? Ahí está la frase esta de Einstein, que al final tenemos nuestras ideas preconcebidas. Es muy complicado convencer. Tres, a mí me parece, a mí me parece un número elevado. Sí, en el Congreso no cambia nadie. ¿Quieres hablar? Sí. Que por un matiz, es decir, yo estaba viniendo, pues claro, como soy alumno también de Eva, os he venido aquí los ultras, que sí que en contra, pero sí que es cierto que me he dado cuenta de que a raíz de lo último que ha comentado, de que estamos viendo que en el Congreso van a entrar muchos partidos que son territoriales, ahora entró Teruel en las últimas, pero ya en los últimos sondeos va a entrar ahí que si Segovia, que si Ávila, que si Soria, que si... Claro, si al final vamos a convertir la Cámara en eso, porque puede ser que haya... Claro, también dentro de ese partido, ¿qué ideología tiene ese partido? ¿Qué realmente defiende? Pero bueno, al margen de eso, sí que podríamos intentar hablar de una Cámara que aglutinase a esos partidos de esa manera para no contaminar un debate que debería ser nacional. Claro, igual
Estás hablando no es de la supresión del Senado, sino Claro, la de modificación del sistema cambiarlo. electoral al Congreso, que Claro. es experta María. Claro, es que eso es otra cosa. Por eso Cambiar yo el es sistema que haya cambiado mi electoral al opinión. Congreso. Un poco matizar a ver de esa necesidad de igual trasladar ese debate, si se puede, a otra Cámara. Por no contaminar el debate nacional, porque yo considero que si todos estos partidos entran, si ya es el Congreso lo que es, todavía va a ir a peor. A peor, no sé. Pero ha salido una idea que sí que me parece muy importante transmitiros. Yo creo que se deduce de todo lo que hemos dicho. Y es que el sistema institucional es un sistema y no hay ninguna redundancia en ello. Si movemos una pieza en un sentido o en otro, movemos todo. Hay que pensar todo. No. incluido el Senado, Eva, incluido el Senado. O al revés, para salvar al Senado no es suficiente fijarse en el Senado. Hay que fijarse a lo mejor en el Congreso, en las funciones del Congreso, en el sistema electoral, en el funcionamiento de los partidos. Yo con esa idea simplemente os quiero transmitir la complejidad, la idea de complejidad. No, casi nada es sí o no, blancos o negros. Y en las dinámicas institucionales hay que tener todo en cuenta antes de tomar una posición y, por supuesto, estar abierto a cambiar de opinión. No sé. Es que al final de la intervención, justamente cuando ha hablado usted al final, es cuando he pensado, vale, yo creo que al final no es un sí o un no rotundo, es finalmente que por una parte es el sí, está bien, pero puede cambiar y ser algo mejor y completarse mejor con el Congreso, o no, está mal, debe existir el Senado, no suprimirlo, pero cambiarlo radicalmente para que se ajuste al sistema. Y entonces, pasar de pensar que el Senado está bien, sin más, a pensar, el Senado tiene que estar, tampoco es cuestión de suprimirlo, pero puede cambiar y puede ajustarse mejor con todos los argumentos que se han ido diciendo, pues la verdad es que es un cambio bastante notable de opinión. Parte, yo creo, no sé si tenéis algo que decir para cerrar. Pues bien, habríamos cumplido incluso el horario. Solo deciros, este debate se ha grabado. Con este debate inauguraremos el canal de YouTube de la Fundación. Se incorporará, por favor, se incorporará a ese área joven del canal YouTube de la Fundación. Junto a ello aparecerá también la grabación del debate sobre las ayudas a la vivienda. Y solo dejarme, por favor, transmitir una última idea. Hoy hemos estado aquí nosotros tres, pero nos gustaría mucho que esta mesa estuviese protagonizada por vosotros. Es decir, que seáis vosotros los que debatáis con toda libertad sobre temas. Y este es el escenario que os queremos también ofrecer. Pero no al estilo de un debate, digamos, de la asociación de debates. No, simplemente un diálogo informal sobre en el que se pueda cambiar de opinión, aunque sea uno, aunque sea dos, o simplemente nos ratifiquemos en la opinión. Nada más, muchísimas gracias por venir y de nuevo invitaros a ayudarnos en esta aventura que nos hace a todos mucha ilusión. Muchas gracias.